Si es la primera vez que llegas a este podcast, este episodio es para ti, porque no necesitas haber escuchado nada antes para sentir esto. Tu vida no es el problema, es que ya no te queda. Y lo más difícil no es darte cuenta, es aceptar lo que eso implica. Yo soy Lau. Y yo soy Nat, dos amigas que un día decidieron cruzar fronteras geográficas, mentales y emocionales para reinventarse dentro y lejos de casa. Si estás transitando cambios que pesan, pero sabes que trae propósito, este espacio es para ti. En cada episodio encontrarás conversaciones honestas Herramientas prácticas, y relatos que te abrazan. inspiración para crear tu propia suerte a tu ritmo y desde donde estés. Esto es Cruzando Time Zones, How I Got Lucky. Hola Lau, hola Game Changers, encantada de tenerlos por aquí en este episodio de cierre de temporada. Hola Nadi, qué gusto estar aquí también con todos ustedes. Y bueno, es que creo que no había otra forma de poder cerrar esta temporada, porque este episodio es más allá de un cierre. Es una reflexión que nos obliga a detenernos y meditar sobre lo que estamos haciendo con nuestra vida o lo que hemos hecho. ¿Qué etapas ya no nos quedaban y las tuvimos que cambiar? Pero sobre todo, ¿qué es lo que ahorita nos está quedando en nuestra vida? Sí, y creo que este es un gran capítulo para cualquier persona que nos haya encontrado en este momento, porque no necesitas haber escuchado ningún otro episodio para sentir lo que vamos a platicar. Así es, y por eso pues vamos a entrar de lleno. Nadie, justo sobre este tema, ¿alguna vez has sentido que todo en tu vida está bien, pero casualmente tú no? Uy, tienes tiempo. Sí, creo que muchas veces me ha llegado ese sentimiento, que tienes literal todo en la vida, tienes una casa, tienes un trabajo, un novio, en este caso esposo, tienes la ropa que te gusta, tienes el dinero para ir a pasear, tienes todo, literal todo, o sea, no hay nada que te falte Ujú. y sin embargo sientes como que algo te falta, como que todas esas cosas que te pudiste comprar o hacer o lugares a los que pudiste ir realmente no te están como acomodando, no te están funcionando. Es decir, Ujú. si alguien ve desde fuera mi vida, dice, es que lo tiene todo. Sí, por fuera se ve perfecto, Ajá. pero yo no me sentía conectada con eso. Sí, es que así sucede, o sea, te entiendo perfectamente. Han habido muchas etapas en las que me he sentido así, en las que todos por fuera, oye, pero lo tienes todo y tú de todas maneras como que no lo disfrutas. O estás en conversación con amigas que todos dirían, oye, pero tienes chance hasta de irte con tus amigas. Y estás en la conversación y, ay, pero es que ya ni siquiera tengo que decir porque la conversación no me llama, simplemente no estás ahí. Y pues ya empezando a hablar de historias, en este momento estoy recordando una situación de mi vida donde no me sentía bien y aunque en su momento también me creó mucho juicio personal y juicio de la familia, ahorita sé que fue la mejor decisión haberme alejado. Y eso fue pues hace muchos años, a mis 18, bueno, no tantos, hace poco. Cuando decidí que yo quería tener una carrera, cuando decidí que quería cambiar también del lugar donde vivía, no me fui de país, ¿verdad? Pero sí de ciudad. Ajá. Y empecé a chocar mucho con las creencias que tenía mi mamá. Yo sé ahora que mi mamá lo pensaba con un afán de protección, de cuidarme y de que yo no la pasara mal, como quizá ella la había pasado. Entonces, para mi mamá su idea era que yo viviera en mi casa, que yo me casara con una persona religiosa, que al ser religiosa iba a tener una forma de pensar diferente y me iba a tratar bien y que me dedicara como una vida más tranquila, sin aspirar a nada más, porque para ella aspirar a algo más también era peligroso. Ok. Aparte de que ella, lo he dicho en otros capítulos, ella padecía de depresión. Entonces, cuando hablábamos de cosas de la vida, cuando yo le decía, es que yo quiero ir aquí, yo quiero hacer esto, yo quiero lograr otra cosa, sus comentarios normalmente eran de, estás mal, esa parte no funciona, eso va a ser malo, te va a ir mal. Creo que en capítulos anteriores he mencionado cuando viajé por primera vez y le dije, mami, es que voy a ir a Alemania. Ella me dijo, Laura, ya, por favor, ya estás pensando demasiado, te vas a caer y te va a doler. Nosotros no nacimos para ir a esos lugares. ¿Qué? Nosotros no lo vamos a vivir. Y yo, mami, es que no te estoy contando un sueño. Vengo a avisarte que ya lo tengo todo y que en tal fecha me voy tantos días de vacaciones. Pero su mentalidad de todas maneras era muy negativa. O sea, hasta cuando llegué de ese viaje fue de no querer ir a verla y a compartirle, porque compartirle mis fotos también era como recibir malos comentarios, malas caras. Entonces eso ya no me quedaba, no me sentía a gusto en mi propia casa. Y fue muy difícil porque el alejarme, pues para muchos es, oye, no estás viendo a tu mamá seguido, no le llamas seguido, no quieres a tu mamá, no respetas el lugar de donde vienes, no lo sé.
Sí. pero también creo que ha sido algo bueno al analizar mi vida haber tomado esa decisión. Claro, y me imagino que la gente te veía de fuera y decía: "Ay, mira, esta niña está viajando, tiene un buen trabajo, tiene a su novio", pero tú internamente en ese lugar ya estabas teniendo estas peleas, tal vez internas, entre seguir esa vida como de ensueño contra lo que estaba pasando en tu casa, ¿no? Claro, porque aunque no estaba viajando como yo quería o no tenía el trabajo más lujoso, pues de todas maneras en mi casa no me pedían que trabajara. O Ah, sea, al final yo no tenía que proveer económicamente en mi casa. Al final tenía mi cuarto, mis cosas, tenía un grupo social donde estar. Entonces, pues todo parecía como bien. ¿Qué otra vida podía querer? Y si me iba a casar con alguien que me iba a mantener y que en esa mentalidad religiosa, pues probablemente también se veía muy bien, ¿no? sí, al menos en sus ojos, ¿no? Al menos en sus ojos, pero pues por más de que lo dijeran, yo estaba incómoda, como que yo quería otra cosa, simplemente yo quería otra cosa. Y fíjate, Nadie, que esto me recuerda mucho la historia de mi jugador preferido de la NBA y a quien admiro muchísimo, y es LeBron James. Me lo recuerda porque él jugó en el equipo que era de la ciudad donde él había crecido, que es Cavaliers. Y finalmente lo tenía todo, porque pues ya al ser jugador de la NBA, pues tenía un excelente contrato, famoso, ya tenía una familia estable, pero él tenía una visión en la NBA y sobre todo era ganar campeonatos. Y aunque él estaba en el equipo que consideraba suyo y aunque él era el mejor y podía sobresalir, se dio cuenta que en ese lugar en donde estaba y con la gente con la que estaba, no estaba embonando. Él quería algo más, que era el campeonato, pero parece ser que sus compañeros no, porque no estaban trabajando o desarrollando las habilidades necesarias para estar en la misma sintonía y lograrlo juntos. Entonces, en un momento él se dio cuenta, aquí no voy a lograr lo que yo quiero. Y tomó una decisión que fue dejar ese equipo para irse a Miami. Bueno, hicieron hasta manifestaciones quemando el jersey de LeBron, ¿Qué tal? tachando el número 23 porque fue lo peor que pudo haber decidido y cómo se atrevió a dejar ese lugar donde él creció y donde se dio a conocer. Sin embargo, cuando él salió, no al año ganó el campeonato, pero al segundo sí, Okey. aunque le dolió la decisión, pero cuando cambió su entorno, cuando cambió con quién estaba y cómo competía, entonces logró el sueño que él tenía. Años después pudo regresar a Cavaliers porque también él decía, yo quiero un título aquí, pero tuvo que cambiar a las personas con las que estaba jugando. O sea, sí cambió a los miembros del equipo para poder lograr tener ese campeonato que quería. Y de todas maneras, para seguir cumpliendo sus siguientes sueños, se volvió a cambiar de equipo y lo volvieron a criticar, pero realmente ahí vemos que ya no le quedaban ciertos lugares y los tuvo que dejar, pero haber hecho ese cambio lo llevó a los éxitos con los que él soñaba. Es que si lo piensas como los que estaban alrededor de él y que estaba tal vez en un equipo que lo cobijaba, aunque no fuera un campeón, como que la gente de afuera no veía un motivo o una razón clara para cambiar, Exacto. pero él sí veía que eso no le estaba quedando. Sí. Entonces, para él no había opción, no podía quedarse y eso te confunde, porque no sabes si oír a la gente, si seguir tu instinto, y eso pasa mucho. Y aquí viene una pregunta para ti. ¿Qué tipo de pensamientos crees que empiezan a aparecer cuando estás en ese lugar en el que estuvo LeBron? Como bien dices, la confusión, porque uno empieza a pensar, ay, ¿será que yo estoy bien? Sobre todo cuando tienes esas ganas de estar mejorando tú mismo, entonces dices, bueno, me voy a analizar, ¿qué me está pasando? Quizá yo estoy siendo muy arrogante, quizá yo me estoy volviendo prepotente, quizá yo estoy perdiendo toda la humildad que me enseñaron toda mi vida y que también me enseñaron en la religión y que me enseñó la cultura. El punto es que siempre sientes inicialmente que tú eres el que está mal y tomar la decisión de agarrar y decir, algo me dice que esto no y lo cambias, de todas maneras te empiezas a sentir como culpable, con mucho miedo de que a lo mejor la estás regando, con esa sensación de que estás traicionando o defraudando a alguien más porque decides cambiar de opinión, cambiar de camino. Son muchos sentimientos raros. Sí, fíjate que a mí me pasó justamente cuando empecé a andar con el que hoy es mi esposo, que yo estaba justamente en ese momento de mi vida, en el que como que mi vida ya no me quedaba, como que andaba buscando algo más y él también. Y mucha gente lo interpretó como que yo ya me sentía mucho por andar con un güerito, como dicen en México. Y toda la gente de nuestro alrededor asoció que yo estaba cambiando porque, pues, ya andaba con el güerito. Pero también, de su lado, sintieron que él estaba cambiando porque estaba saliendo conmigo. Sí. Y si bien sí es cierto que cuando andas con una pareja un poco te mimetizas, pero eso no era la realidad. La realidad es que los 2 teníamos el sueño conjunto y por separado, de salir del país.
Y eso no es un pensamiento que él puso en mi cabeza, es un pensamiento que yo tenía desde mucho, mucho tiempo atrás. Y que qué bueno que lo encontró a él para poder congeniar en ese sueño, ¿no? Sí, pero justamente regresamos a esta idea de cómo te confundes, porque como la gente te está diciendo, oye, pues si aquí lo tienes todo, casa, coche, buen trabajo, pues ya tienes a tu novio el güerito, entonces ya que te preocupa, ¿por qué te tienes que ir a otro país? Te hace dudar si realmente tú querías irte del país, de dónde salió la idea, y viene esa confusión que igual, ¿no? La gente tan exitosa como LeBron y yo sentimos en algún momento, que claro, dices: "Ay, ¿sí seré yo o no seré yo?". Que si un poco te sales de lo que están diciendo, te puedes dar cuenta de que no, esto es lo que quiero y esto es lo que me gusta. Oye, pero cuando tú empezabas a pensar, esto es lo que quiero, y cuando te das cuenta que muchas personas, sobre todo la familia, es cuando más pesa, no estaban de acuerdo contigo y hasta te criticaban o te juzgaban, ¿te sentías culpable por tener ganas de irte a otro país? Creo que por el momento en el que ocurrió, sí, porque ocurrió cuando mi mamá estaba ya en su tratamiento. A ver, mi mamá ya Ujú. llevaba 2 años enferma, bueno, año y medio, y cuando llega la noticia de que nos podemos ir a Texas, pues ella estaba, ¿a qué te gusta? Unos 3 meses de que nos dieran el resultado de que ella había vencido la enfermedad. Pero al final ella estaba a la mitad de un tratamiento, era un tratamiento delicado, ella sí, la verdad es que estaba muy mal de salud, adelgazó muchísimo, necesitaba ayuda para todo, y sí me vinieron sentimientos de culpa. Yo lo platiqué con ella y le dije: "Oye, ¿sabes qué? Es que tengo esta gran oportunidad, pero no te quiero dejar. O sea, no quiero que sientas que te abandoné". Y literal, fueron las Ujú. palabras que usé. Y ella me dijo: "No te preocupes, no estoy sola". Y fue cuando dije: "Claro, ella tiene un support system que no soy solo yo. Ella tiene otras personas que también la quieren y la pueden ayudar". Y si lo piensas bien, yo estaba embarazada. Tampoco era como que yo la pudiera cargar, porque eso es algo que ella necesitaba, que la ayudaras a levantarse del sillón o de la silla, y yo no necesariamente podía hacer eso porque estaba embarazada. Y después, cuando ella ya se va a un tema un poco más fuerte y que tuvo que ir a urgencias, como embarazada no te dejan pasar urgencias. O sea, realmente hubiera sido useless en México porque estaba embarazada. Entonces, eso lo ves ya, como lo digo siempre con Steve Jobs, que dice connecting the dots. Cuando conectas los dots hacia atrás, yo veo que al final, pues yo no hubiera servido de mucho en México y que tomé la mejor de la decisión. Pero volvemos a lo del episodio anterior, de que no tenemos una bola de cristal para saber qué va a pasar y tienes que tomar la mejor decisión con la información que tienes. Y con todo y culpa, decidí lo que decidí y por eso estoy aquí hoy. En el momento se siente muy feo, pero bueno, eso fue lo que pasó. No sé si tú tengas un ejemplo en el que te acuerdes vívidamente de cuándo te sentiste culpable. Sí, muchos, pero hablando de lo que ya les platiqué, que también va muy relacionado con esto, cuando empecé a alejarme de mi mamá, porque el platicar con ella y que me dijera que el mundo era horrible y que me iban a pasar cosas malas, yo sentía que me estaba incluso frenando, enfermando, me estaba haciendo sentir mal, me estaba afectando como esa mentalidad negativa, era ya algo tóxico. Pero entonces cuando yo dejé de vivir ahí y llegaba el viernes y decía, ya me voy a ir a la casa de mis papás pues para estar con mi mamá, pero no quiero, no quiero estar ahí, no me siento a gusto estar ahí, era horrible porque yo me empezaba a sentir que era mala persona porque yo no estaba aceptando ni valorando ni dándole amor a las personas con las que ya quería estar. Y aparte porque el no ir también me afectaba un poco con mi papá, o sea, si no iba, pues tampoco iba a ver a mi papá, pero me afectaba mucho lo que ella me decía y me sentía muy mal. Y pues sí, también muchas veces me quedaba aquí y me quedaba con la idea de, no, soy una mala hija, Sí. soy una mala persona. Duele mucho eso. Pero pensemos más allá de la culpa. Repasemos el por qué cuesta tanto moverte. ¿Qué es lo que realmente te estás diciendo a ti para quedarte en ese lugar de culpa, en ese lugar de confusión, que la verdad no nos ayuda a avanzar en nada? En nada. De hecho, yo creo, ahorita que me estabas platicando, que muchas personas no han avanzado o no han logrado sus sueños justo por la culpa, por pensar que estaban traicionando o haciendo algo negativo, ¿no? O sea, esas personas dejan sus sueños porque piensan que deberían de estar agradecidos con el lugar donde están, con lo que han hecho por ellos, entonces tomar una decisión diferente es negativo, ¿no? Sí. Y creo que aquí es un tema de inercia. Si no te mueves es porque lo piensas, ya invertiste años, ya deberías estar cómoda o confortable en donde estás. ¿Para qué te mueves? O también Ujú. lo que te pasó a ti, porque deberías estar agradecida. O sea, tus papás te dieron la vida, te dieron los estudios, te tuvieron tantos años bien,
Ujú. porque no estás agradecida. Entonces, a mucha gente eso le pesa y hace que no se muevan. También porque si todos tus amigos te están diciendo: "Oye, qué buena vida tienes. Oye, qué bien se ve tu trabajo. Oye, es que ganas muy bien y te alcanza para pasearte", y a lo mejor tú odias ese trabajo, tú sufres, o sea, a lo mejor estás hasta enfermo, pero de fuera tu vida se ve muy bien. Y creo que también tiene que ver que cambiar implicaría incomodar a todos. En el momento en que Ujú. tú dices: "Ya no me gusta esto", o el lugar en el que estoy, todo mundo te va a cuestionar. Te van a cuestionar por qué te quieres mover y hacia dónde. Y si tú no tienes la claridad de qué sigue, bueno, con eso les das carnita para que coman meses. Porque, ¿para qué te quieres mover si ni siquiera sabes qué vas a hacer? ¿Por qué dejas tu trabajo si no tienes otro? ¿Por qué te quieres ir del país si allá no sabes cómo te van a tratar? Entonces creo que no te quedas porque te encante, te quedas porque cambiar asusta más. Sí, y si te das cuenta, aquí vienen miedos. O sea, todo lo que acabas de decir implica miedos detrás. Sí. ¿Qué miedos crees que vienen ahí? Los que se me vienen inmediatamente a la mente es no pertenecer al grupo que durante años te sentiste cómoda siendo parte de, incluso ser expulsado de ese grupo. O sea, porque una cosa es que como que ya no te sientes a gusto, pero otra cosa es que de plano te saquen del grupo de WhatsApp, ¿sabes? ¿Y todo por qué? Porque decidiste pensar diferente. También creo que el perder algo que bien que mal ya lo tienes, por algo que es Ujú. incierto, que no sabes si te va a ir bien, si te vas a tener que regresar con la cola entre las patas, creo que ese es otro miedo. Imagínate cómo se van a burlar de si lo que hiciste no te funcionó. Claro. Y desgraciadamente no valoramos el cuánto crecimos en el proceso, porque si te caíste 5 veces y al final regresaste, al menos lo intentaste 5 veces y algo habrás aprendido. Sí. Entonces, creo que eso ayuda mucho. Y me encantaría que me dijeras si a ti te pasó que cuando tuviste este miedo a cambiar fue porque sientes que ibas a perder algo o no sabías lo que venía después para ti. Creo que el miedo principal que tenemos todos, ahorita alineando con lo que nos estás contando, es como el miedo social. Dependemos mucho de la aprobación de la sociedad. Dependemos mucho de que en donde crecimos nos digan sí, vas bien y nos den porras. Eso ya es algo que venimos aprendiendo de toda la historia. Creo que este es un instinto y el miedo principal es ese, el perder la aprobación o como bien lo dijiste, el perder un grupo. Y por supuesto que yo tenía mucho miedo, porque algo que viene con la sociedad es el castigo. Justo, el Uy, que te dejen de hablar es un castigo. sí, El que te saquen de un grupo es un castigo. Y duele cuando perdemos esa aprobación o ese grupo. Y sobre todo en las creencias y en lo que venía en nuestra cultura también es, te va a venir un karma. Porque lo que estás haciendo, si realmente está mal, entonces también la vida te va a castigar y te van a pasar cosas malas en tu vida. Y eso sí. hace que te dé muchísimo miedo. En este momento me acuerdo de cuando decidí también dejar la religión en la que estaba. Justo parte de esto es que te expulsaran, que viniera el castigo kármico, pero también pues yo ya tenía como un estatus ahí, ya era reconocida en ese grupo y sientes que vas a perder un estatus y a lo mejor a donde te vas a ir vas a ser la de hasta abajo y nadie te va a reconocer, ¿no? Y te da Claro. ese pánico de, ¿y si a donde llego, no sé, soy la menos importante? Porque tenemos esa necesidad de sobresalir. Sí, 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 sí. Bueno, y a ver, ya que estamos hablando de crecer, ¿qué parte de crecer se siente más incómoda? Pues esto tal cual es como cuando te crece el músculo, o sea, Okey. te duele que te crezca el músculo. Ya después ya vas a estar presumiendo el conejito definido, la pierna definida, pero mientras la estás haciendo, el dolor muscular es inevitable. Entonces, lo que es muy incómodo justo es el cambiar tu círculo social, porque sientes que dependes de eso. Entonces, ese cambio de relaciones, Dinámicas. ese cambio de dinámicas te cambia por completo. Y hay veces, yo he visto que también en cambios laborales hace que te enfermes. Me pasó cada vez que llegaba un nuevo trabajo, las primeras 2 semanas eran de gripa, Okey. por ese miedo de tampoco tener la seguridad de lo que viene. Y a los seres humanos nos encanta tener esa falsa seguridad, ¿no? Sí, a mí fíjate que me pasa actualmente, ahorita que estamos creando todo lo que estamos construyendo, ¿no? Una empresa entera y en forma, hay mucha gente que me dice: "Pues, ¿tú no eres mamá? ¿Tú no eres ama de casa?". O sea, como que el hecho de que me salga del rol por el cual me conocen es bastante incómodo, porque de verdad yo me siento que tengo tanto que ofrecer, que cuando me dicen: "Pero tú solo eres mamá", sí incomoda porque dices: "Bueno, sí, llevo 10 años siendo mamá, pero títulos que tenía antes de ser mamá era hija, esposa, ingeniera, project manager, ¿sabes? Tengo muchos títulos. Oye, ¿y crees que en este cambio de mentalidad estás perdiendo algo de ti? Sí, 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 creo que justamente con esto de la empresa, como que mis relaciones están cambiando. O sea, como que siento Sí. que se están perdiendo amistades
No porque yo quiera perderlas, simplemente porque tal vez ya no estoy en la misma sintonía que muchos de ellos, porque mis Ujú. metas ahorita son muy, muy claras y, pues, si antes mi meta era irme al cafecito los martes por la mañana y ya no puedo porque Sí, estoy trabajando en mi emprendimiento, entonces, pues, ya no soy parte del círculo de las mamás que pueden ir a tomar cafecito el martes a las 2, ¿no? Y también asusta un poco el futuro que yo creía que era para mí y que ya no me llena. O sea, por ejemplo, cuando tú empiezas a crecer y empiezas a tener la idea de cómo se ve tu vida, porque estudiaste esto, porque hiciste aquello, porque creciste en tal ambiente, de repente te creas tu futuro de decir, ah, bueno, yo voy a acabar mi vida siendo la más grandiosa y exitosa de las ejecutivas de X empresa. Y sí. ahorita te das cuenta de que yo no quiero ser una ejecutiva de una empresa grandiosa y multinacional. O sea, yo quiero ser esa persona grandiosa y exitosa en mi propia empresa. Entonces, también dejar ir ese futuro que tanto futureaste, también es un poco incómodo. Precisamente cuando tú vas avanzando y tienes el goal de llegar aquí o allá, y de repente ese goal se mueve, pues estás perdiendo el quien tú creías que ibas a ser. Y eso puede hacerte sentir fuera de tu propia realidad. Me encantaría escuchar de tu parte algún ejemplo de todas esas partes que tú también perdiste durante cualquier etapa de crecimiento que nos quieras contar. Es que aquí estoy totalmente sintonizada con lo que tú acabas de decir. Tal cual. Yo futurié desde chica con ser la alta ejecutiva de un corporativo ya existente. Por eso, Mm, de hecho, mi maestría fue en finanzas corporativas para atender estos imperios. Entonces, cuando finalmente por cuestiones de la vida empiezo a decidir emprender, pasas por una etapa de inseguridad. Esa inseguridad que sientes que, híjole, pero lo que he trabajado tantos años, quizá mi mentalidad y mis habilidades no necesariamente son en el emprendimiento. Empieza este síndrome del impostor, ¿no? ajá, Bueno, es que yo ya estaba avanzando en este camino para llegar a tener este puesto y eso ya tenía una garantía de vida, ¿no? ujú, Y ahorita al decir, es que no sé precisamente cuándo va a despegar, si sea el camino, también te da una inseguridad económica. sí, Ahora, el emprender, justo tienes que invertir parte de lo que ya tienes económicamente o de recursos. sí, Entonces, en el momento puede ser de, y si no sale, pues ya perdí todo el dinero que le he metido, ¿no? Y ajá, el el tiempo, tiempo, porque ese tiempo ajá, lo pude haber invertido en seguir buscando el corporativo que más me interesaba, en quedar bien con los grandes ejecutivos también para que me contraten y le estoy invirtiendo tiempo en este otro proyecto. Y todo ese miedo te viene y si sientes que es una pérdida. Yo creo que aquí es donde muchas personas no hablan de que también es un duelo. El dejar esa idea principal, esa mentalidad anterior, requiere de mucho sí, valor porque como hemos hablado también en episodios anteriores acerca de lo que significa ser valiente, y es eso, es avanzar o hacer las cosas aún con el miedo. sí. Esto, analizándolo, me está haciendo sentir bien, porque creo que hemos sido muy valientes al decir, híjole, tengo miedo de que me caiga el karma, tengo miedo de que no esté tomando la mejor decisión, pero vamos a hacerlo porque también hay algo en ti que justo hace que ya no te quede ese sueño o ese ideal que tú tenías de vida. Sí, pero es que tienes que pensar que qué duele más, cambiar o quedarte igual. Y fíjate que Sí, eso me lleva a pensar que, ¿y si el problema no es tu vida, sino que ya cambiaste? Y creo que para contestarnos esta pregunta primero tendríamos que cuestionarnos, ¿cómo sabes que ya no eres la misma persona que antes? la principal manera en la que te des cuenta que no eres el mismo es justo cuando ya no te sientes cómodo con lo que estás haciendo, con lo que estás viviendo, aunque ante la sociedad parece que está bien. Entonces, si tú ya no disfrutas esos mismos espacios como los disfrutabas antes, es porque ya hay algo raro. Ahora, no significa que esté mal, porque al final forma parte de la evolución. Pensemos en las personas que inventaron el carro, la motocicleta o la bicicleta. Quizá tenían que estar agradecidas por el caballo que tenían que los llevaba a varios lugares, pero vieron más allá, o sea, como que, bueno, ya no me acomoda, hay que buscar algo nuevo, algo diferente, algo que me transporte más rápido, algo que me facilite muchas otras cosas. Sí, Y seguramente tuvieron que desvelarse, tuvieron que padecerla para poder hacer ese cambio. sí. Y la otra forma en la que también creo que te das cuenta que no eres el mismo o que debes de cambiar tu entorno es cuando empiezas a tener dificultades en la vida. Yo estoy segurísima que cosas que me marcaron y que me hicieron ver que yo tenía que cambiar porque donde estaba ya no me estaba funcionando, me refiero a nivel mental, a Ajá, nivel familiar, a nivel laboral, fue cuando empecé a pasarla mal en el trabajo, cuando me enfermé, cuando perdí el trabajo. O sea, en definitiva algo estaba muy mal que yo tenía que cambiar para poder sí. retomar una buena vida. Entonces, todo eso te lo muestra. Sí, fíjate que pensando en mi propia historia,
Creo que yo acepté que ya no era la misma persona cuando los comentarios de las personas me dejaron de lastimar y se convirtieron en esa gasolina para seguir y conseguir mis sueños. Yo cuando me quería ir del país, a ver, mi esposo y yo teníamos clarísimo que ese era nuestro objetivo. ¿Cómo lo íbamos a hacer? No teníamos ni idea en el momento. Pasamos por muchos procedimientos legales para intentar irnos a Canadá, Australia, pero nunca pegó ninguno. La verdad es que ahora entiendo que la vida nos tenía algo diferente programado. Pero yo me acuerdo que cuando por fin mi familia se entera de que yo me quería ir a otro país, no sabes, o sea, me llovió que, ¿por qué no te gusta México? Hasta crees que te vas a ir del país, estás equivocada. Yo tuve la grandiosa idea de todos mis regalos, regresarlos y con todo el dinero que juntamos y un poquito más, compramos 2 maletas. Porque el sueño era tan grande que sabíamos que no necesitábamos una licuadora, una lavadora, lo que fuera, Claro. necesitábamos maletas para viajar. Y no sabes cómo me echaron en cara que yo hubiera despreciado sus regalos. Pero hoy, porque yo tenía visión, mi Claro. visión era me voy a ir de este país. Esos regalos todavía los tengo conmigo. Las 2 maletas Claro. fueron de tan buena calidad que están ahorita aquí en mi garage. Y sin embargo, si me hubiera quedado con la videocasetera, con la tostadora, los hubiera tenido que tirar Claro. porque Europa tiene otro enchufe y otro voltaje y todo. Sí. Hubieran sido un desperdicio. Sí. Entonces yo al contrario en ese momento dije, ¿sabes qué? Mi vida ya se ve diferente y por eso lo que necesito son maletas. Y en ese Ujú. momento te digo, acepté que mi futuro iba a ser en otro país y aunque me dijeron tantas cosas, no dejé que eso apagara mi sueño porque pues ya no me hacía sentido ser esa persona Sí. que creciera en México. Yo quería y yo estaba visualizando mi futuro en otro lado. Bueno, en resumen, creo que sabes que ya no eres la misma persona de antes cuando dejas de intentar que todo vuelva a ser como antes. Sí, exacto, porque ya no te da paz el tratar de que todo salga igual que ayer. Sí, Y esto que acabas de decir me resuena mucho porque he escuchado también esa frase que dice, cuando más te critiquen es porque vas por el mejor camino, porque muchas así. personas que te critican también lo hacen porque ellos no han tenido el valor de perseguir sus sueños o de cambiar y hacer las cosas diferentes. Entonces también dicen que esa es una señal. Cuando empieces a escuchar que muchas personas ya no están de acuerdo contigo, es porque vas por el buen camino. Así es. Y aparte, es súper importante lo que dijiste porque cambiaste el molde. Dejaste de hacer lo que los demás querían de ti para ser auténticamente tú. Pero aquí me viene una pregunta a la mente bastante importante. Te acabo de decir que las personas muchas veces no se atreven a cambiar. Y Sí. entonces, ¿qué será eso que nos limita a darnos permiso para hacer algo diferente de nuestra vida? Pues es que vivimos en una sociedad que te enseña a aguantar. Específicamente, al menos en mi sociedad me enseñaron que se hacen cosas porque pues la familia es la familia, porque pues siempre las cosas han sido así. En otros casos, creo que a mí nunca me tocó, porque yo era muy buena niña, pero lo oí que se lo dijeron a mi hermano, porque soy tu padre, porque soy tu madre. Ujú, Y si lo piensas, incluso el mande que tenemos en la cultura mexicana entrena tu cerebro para dejar que otros te digan qué hacer, porque ujú, literal lo estás dejando que te mande. ujú. Y entonces creo que tu cerebro lo interpreta como yo estoy hecho para seguir instrucciones y no mis sueños. Y de verdad que es algo tan arraigado, porque esos sentimientos de crecimiento que tienes, los tienes que dormir para ser parte del grupo que no quiere crecer y de la sociedad en sí. Claro, y esto de que me dices, para seguir siendo parte de ese grupo, ¿no tendrá también que ver con que llegamos a sentir en eso que nos ha enseñado la sociedad o que nos enseñó, que no nos merecemos algo mejor, que no nos merecemos cumplir nuestro sueño? Y ahorita recuerdo lo que les conté hace un rato. Es que mi mamá me decía, nosotros no nacimos para ir a esos lugares. Ajá, ¿Qué pasa si yo me lo hubiera creído y decir, tienes razón, yo no nací para esto, yo no me lo merezco? Y entonces, pues, ¿para qué le intento, no? claro. Si tú hubieras querido ser parte de ese grupo y de la sociedad en la que te estabas desarrollando, hubieras adormecido todos estos sueños que tuviste que hoy claramente te están llevando a lo que estás haciendo, pero si los hubieras adormecido, ahorita, no sé, no estaría este podcast. LeBron, si se hubiera adormecido y hubiera dicho, no, pues yo estoy bien en este equipo y bueno, ya no importa lo demás, no sería el campeón que hoy es. Total. Así que recuerden Game Changers. Está bien cuestionar lo que antes querías, está bien querer algo diferente, está bien no tener claridad aún de lo que vas a hacer y está bien dejar de encajar. O sea, si estás incómoda, todo eso creo que son buenos indicadores, ¿no? ¿Tú qué opinas? Claro que sí, es lo que te acabo de decir. Cuando más te critiquen es porque vas por el buen camino. Y te das cuenta que cuando cambias tu forma de pensar, realmente estás evolucionando, Sí, que es lo que nos ha llevado también a tener muchas cosas buenas en esta sociedad. coincido totalmente contigo. Y les recalco a los Game Changers, dense permiso de no tener todo claro aún, porque es el inicio de aceptar que algo no es para ti, aunque no sepas cuál es el siguiente paso. Así que si alguien
que está escuchando esta conversación y que de verdad se está identificando con todo lo que decimos, ¿qué le podríamos decir, Laura? ¿Qué crees que este tipo de momentos que hemos vivido vienen a enseñarnos? Lo que les quiero compartir que yo he aprendido mucho es que todo en la vida tiene un grado de dificultad. Puede ser muy difícil llevarles la contraria a esas personas que te ayudaron a crecer en algún momento, que te incluyeron en su círculo, a tu misma familia. Claro que es difícil. Es difícil sentir el rechazo de ellos, pero también es difícil cuando te volteas a ver y te das cuenta que no cumpliste lo que tú querías. También es difícil que muchas veces por no lograr tus sueños, a lo mejor en determinado momento no tengas un seguro médico y entonces te da miedo enfermarte. Y si tienes hijos, que también te dé miedo el decir, no tengo para atenderlos si les llega a pasar algo. Sí, Eso también es difícil. Entonces, al final, tenemos que elegir cuál es nuestro difícil. Para muchos, incluso el buscar pareja o el encontrar la pareja de sus sueños. Puede ser difícil cambiar uno mismo para ser mejor y lograr encontrar esa persona con la que soñaron. Claro que es difícil, pero también va a ser difícil que en el futuro veas que no estás con la persona con la que tú te idealizabas. Entonces, sí. qué difícil decides tomar, porque al final todas esas opciones son difíciles. Y esto me recuerda mucho a una teoría del Cábala, que le llaman la teoría del infierno. Y esta trata de que el verdadero infierno es que cuando ya nos morimos y pasamos a la siguiente vida, el infierno es cuando te das cuenta que no fuiste lo que realmente pudiste ser en esta vida. Cuando Uy, te das qué cuenta de duro. todas las oportunidades que dejaste, de los talentos que tenías pero decidiste no utilizar, de las decisiones que evitaste por miedo y de las versiones de nosotras mismas que nunca encarnamos, solo porque no Uf. quisimos. Y entonces llegas al más allá y dices, pude haber hecho esto, pude haber sido esto, wow, no lo hice. Ese es el verdadero dolor del infierno. Uy, bueno, sí, qué fuerte. Imagínate darte cuenta que tenías el potencial para algo y que algo Ujú. dentro de ti te lo decía y decidiste adormecer ese sueño. Yo por mi parte les diría a los game changers que yo me di cuenta que mi esposo, por ejemplo, era la persona que me iba a ayudar a cumplir mis sueños porque teníamos un objetivo conjunto. Como ya les dije, está bien no saber qué sigue o cuál es el siguiente paso. Nosotros no teníamos el camino claro, definitivamente. Solo sabíamos que los dos queríamos ir a vivir a otro país. Pero no teníamos ni el dinero, no sabíamos de leyes de inmigración, no había un camino seguro para hacerlo. O sea, literal, estábamos nosotros en México, un país al que queríamos ir, y todo el camino en medio era una nebulosa, pero lo logramos porque aunque ninguno de los dos teníamos idea de cómo se iba a lograr, decidimos, vamos Ujú. a picar piedra aquí, no se pudo, vamos a intentar este proceso, tampoco, pero al final se logró porque no nos desanimamos. O sea, realmente teníamos el objetivo y sabíamos que México no era lo que queríamos para nuestro futuro. Y no porque no nos guste México, nos encanta la comida, pero sabíamos que había algo más grande que nosotros fuera. Y ese futuro que veíamos era el que queríamos. Así que tal vez no necesitas cambiar tu vida de un día para otro, pero sí necesitas dejar de convencerte de que esta que estás viviendo te sigue quedando. Ay, buenísima frase, exacto. No te intentes convencer a ti mismo, porque aunque estemos incómodos, seguimos diciéndonos a nosotros mismos, a ver, Lau, tranquila, tienes todo, estás viviendo Sí. bien, ¿para qué te desgastas? Porque nos damos esa terapia para convencernos justo de que sí nos queda bien lo que estamos haciendo ahora. Y como lo explicaste ahorita, hay una frase muy conocida por acá que dice, despacito que llevo prisa. Sí. Y aquí es para que también los game changers comprendan esto que les queremos decir. No todo se tiene que hacer de golpe, no tienes que tener todo estructurado. Ve poco a poco, intenta un primer cambio, intenta ir dejando algo. Y esto también me hace pensar mucho en lo que estamos haciendo ahorita, Nadie, en este emprendimiento. Este capítulo es el fin de la primera temporada de nuestro podcast. Sí. Jamás me había imaginado cuando era chica ni en años recientes anteriores que iba a ser podcaster. En tu caso, cuando empezamos con este proyecto, ¿qué versión de ti inició y cuál estás cerrando hoy? Mira, empezó una versión muy entusiasmada. O sea, a mí me gusta ese sentimiento de empezar algo, me fascina. Yo creo que empezar cosas es mi pasión y mi hobby. Empecé con ganas de hacer mucho, de comerme el mundo, de lograr cosas grandes, con mucho, mucho empuje y sí, tal vez un poquito alocada, porque así soy. Soy muy, muy de fuego. Pero hoy
deja esta temporada una Nadie más estructurada, que ha Ujú. aprendido mucho, sobre todo a ser paciente, que ha ajustado el camino para llegar a una meta más clara y que por el momento se está delineando mejor. Hoy me doy cuenta que las metas que me puse me han puesto challenges más grandes de lo que me esperaba. Pero más allá de darme miedo, me da motivación a aprender más y poder dar ese paso que no sabía que estaba en la mitad de mi camino. La Nadie que empezó a hacer planes el verano pasado para empezar un podcast, o un blog, o una empresa de finanzas, o importar algo, vender algo, en fin, creo que pasamos por todas las ideas. Sí. Hoy tiene un camino que hubiera incomodado a la Nadie del verano y que hubiera dicho, esto no te queda, no es para ti. Pero espero que me hubiera dicho, no sé si esto sea, pero confío en ti y sé que lo puedes lograr. Pero ¿y tú, Lau? ¿Qué Claro. versión de ti empezó y cuál está cerrando hoy? Ay, no, es algo súper distinto. Miren, llevamos 10 episodios y Game Changers, estoy segura que, como me escuchan hoy, es bien diferente al primer capítulo. Porque sí, efectivamente también empecé con muchas ganas y sobre todo con ganas de compartir lo que he aprendido en procesos de la vida para ayudar a las personas a que ya no tengan que pasar por todo lo mismo, por ese camino más piedroso y que mejor se vayan por el que ya está pavimentado o el que está más plano. Inicialmente fue eso, pero en el camino te viene esa inseguridad de no me sé comunicar bien, también te da mucho esa inseguridad de que te juzguen, de que te critiquen, de que a lo mejor lo que dices no va a encajar con muchas personas. Sí, O sea, llegó un momento en que ya no quería decir nada porque decía, ay, no, es que a la nueva generación no les va a gustar esta idea. Había otra idea ahí, no, pues es que a la generación de mis padres tampoco les va a gustar. Pero ya por fin en este camino aprendí a dejarme ser yo, a ser auténtica, sí. a aportar lo que quiero aportar y gradualmente voy a llegar a las personas a las que sí les va a ser útil la información que les podemos compartir y lo que podemos platicar. En definitiva, pues más valentía, porque me atreví a contar cosas que no me atrevía a decir, que me daba miedo que otras personas supieran, porque también pensaba que me iban a juzgar o que incluso iban a decir, ay Laura, seguramente eres una muy mala persona porque pues por algo te está castigando la vida. Ya ves, tus decisiones Sí. estuvieron mal. Entonces me daba miedo que los demás supieran lo que he pasado, pero tuve el valor y aquí estoy muy contenta, muy satisfecha por lo que hemos logrado y sobre todo con esa alegría de que sé que estamos llegando a quien debemos de llegar. Muchas gracias, Lau. Muchas gracias por compartir tu cambio y tu crecimiento, porque si algo ha tenido esta temporada es ponernos frente a conversaciones muy incómodas, pero necesarias, porque hoy nos vamos sabiendo que no somos las mismas que empezaron y eso es lo que importa. Muchas gracias, Nadi. Muchas gracias a los Game Changers que nos escucharon y nos dejaron comentarios en las diversas redes sociales, que nos ayudaron a crecer y a ser mejores. Nos escuchamos en la siguiente temporada. Tenemos grandes sorpresas. Muchísimas gracias. Gracias, los queremos.